Hablando ahora de los ácidos polipróticos, todo lo que estamos hablando ahora son los ácidos monopróticos, como principalmente como las bases, como por ejemplo el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el ácido acético, en general todos los ácidos orgánicos son ácidos monopróticos. Entonces tenemos el ácido pirúvico, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido fórmico, todos ellos son ácidos monopróticos. Pero tenemos que enfocarnos netamente en lo que son los ácidos polipróticos, porque los ácidos polipróticos son los que mayormente tienen importancia desde el punto de vista biológico porque actúan como sustancias amortiguadoras. Entonces, las características que tienen los ácidos polipróticos que pueden perder más de un protón porque tiene varios. ¿Cuáles son algunos ácidos polipróticos? Los de importancia biológica tenemos que es el ácido fosfórico y el ácido carbónico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada disociación conlleva a un pKa diferente, es decir, disociaciones sucesivas implican distintos valores de pKa. Es decir, si nosotros tenemos el ácido carbónico, ¿cuáles son sus dos disociaciones? Primero, el ácido carbónico H2O3 va a perder su primer carbono, su primer hidrógeno y va a ser el carbonato ácido, que va a ser la base conjugada, y el ácido va a ser el ácido carbónico. Ese va a tener un valor de pKa. El segundo valor de pKa va a ser cuando ese bicarbonato, es decir, el carbonato ácido, libera su protón. Entonces ahí se va a formar el ion carbonato, que va a ser la base conjugada, y el ácido va a ser el carbonato ácido o bicarbonato. Entonces, cada protonación conlleva un pKa diferente. Si tiene 3 protones, va a tener 3 valores de pKa. Si tiene 2 protones, va a tener 2 valores de pKa. Si tenemos 4 protones, va a tener 4 valores de pKa. ¿Sí? ¿Cuál sería un ácido tetraprótico? Sería, por ejemplo, el ácido pirofosfórico, por ejemplo. El ácido pirofosfórico H4P2O7 tiene 4 protones y va a tener 4 valores de pKa. Bueno, es un ejemplo nada más. Pero lo que tenemos que enfocarnos acá son dos: en el ácido carbónico y en el ácido fosfórico. ¿Está? Entonces, dependiendo del pH del medio, vamos a tener diferentes estados de ionización, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el concepto de pKa, que es el pH en el cual la base conjugada y el ácido se encuentran en el equilibrio. A esos valores de pKa, las diferentes sustancias van a encontrarse en el equilibrio, ¿está? Ácido fosfórico y ácido carbónico son nuestro target ahora. ¿Por qué nuestro target? Porque son los de importancia biológica, ¿está? Acá tenemos algunos ejemplos de ácidos polipróticos. Tenemos el ácido sulfúrico, que tiene un pKa muy grande, o sea, un pKa muy grande, un pKa muy grande, ¿por qué? Porque es un ácido fuerte. No así el ácido bisulfúrico. El ácido bisulfúrico el sulfato monoácido, tiene ya un valor relativamente bajo, es decir, ya es un ácido débil. Acá tenemos el ácido oxálico, acá tenemos el ácido oxálico, tiene un valor de pKa, y este tiene un valor de Ka más bajo. Acá tenemos el ácido sulfuroso, tiene un valor de Ka, y su hidrógeno sulfito, que es sulfito monoácido, va a tener un valor mucho más bajo. Entonces tiene diferentes valores de pKa. Acá tenemos el ácido carbónico, que tiene un pKa de 6,37. 6,37, que es un valor cercano al valor fisiológico, ¿sí? Y acá tenemos el otro valor de pKa. Acá tenemos el otro valor. Acá tenemos el ácido sulfídrico, el ácido fosfórico, los 3 valores, como les dije. Acá tenemos el primer valor de pKa, el segundo y el tercero, que diferentes protones implica diferentes grados de ionización, ¿tá? Vamos a enfocarnos estos dos, que son al ácido fosfórico y a la ionización del ácido carbónico. Entonces tenemos la ionización del primer protón, que es el Ka1, la ionización del segundo protón y la ionización del tercer protón. Tiene diferentes valores de Ka, ¿sí? Entonces, el primero tiene un Ka de 7,5 por 10 a la menos 3. Si hacemos el menos logaritmo de 7,5 exponente a la menos 3, voy a tener que tiene un pKa de 2,12. ¿Qué quiere decir ese 2,12? Ese 2,12 significa que un pH de 2,12, el fosfato diácido y el ácido fosfórico se encuentran en el equilibrio. Luego tenemos el segundo, que tiene un Ka de 6,2 exponente a la menos 8. Acá tiene un valor de 7,21, que es decir, el fosfato monoácido y el fosfato diácido se encuentran en el equilibrio a un pH de 7,2. Y luego tenemos el equilibrio entre el fosfato y el fosfato monoácido, que tiene un Ka de 4,8 por 10 a la menos 13. Si hacemos el menos logaritmo de 4,8 exponente a la menos 13, vamos a tener un valor de 12,3. Eso quiere decir que es a ese valor de pH, esto y esto se encuentran en el equilibrio. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál va a ser nuestro par ácido-base conjugada de elección? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sabemos qué par ácido-base vamos a optar? ¿Por qué nosotros en el laboratorio optamos por estos dos y no por estos dos? Porque va a depender del pH en el cual nosotros queramos mantener. Si queremos trabajar a un pH de 2, nos vamos. Si queremos trabajar a un pH de 2, nos vamos a trabajar con este par ácido-base conjugado. Si vamos a trabajar a un pH de 12, no vamos a trabajar con este par ácido-base. Va a depender del pH en el cual ese par ácido-base ejerza su mayor capacidad de tamponamiento. Como les dijimos, este par ácido-base va a tener una capacidad de tamponamiento extremadamente baja si trabajamos a un pH que no esté dentro del rango de 2,12. Esto es 2,12, este 7,2 y este 12,3. Entonces, si nosotros queremos trabajar a un pH de 12, no vamos a elegir este par ácido-base. ¿Por qué? Porque la capacidad de tamponamiento solamente es efectivo cuando trabajamos en un rango de pKa más menos 1, valor de pH. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un rango de pH, un pKa de 7,2, ese buffer solamente es efectivo entre un rango de pH de 6,2 a 8,2. Su máxima capacidad de tamponamiento oscila entre ese rango de pH. Es decir, no vamos a poder trabajar un pH 7,2 si tenemos un pKa de 2,3, porque su capacidad de tamponamiento va a ser extremadamente baja. Entonces, acá tenemos sus diferentes diferentes pKa. Entonces, como el Ka es uno extremadamente pequeño, se asume que una disolución acuosa de ácido fosfórico va a ser a un rango de pH 2, la especie predominante va a ser el ácido fosfórico, por debajo de 1. Por debajo de 2,3. Entonces, ahí tenemos, por debajo de 1 va a predominar el ácido fosfórico, luego el diácido y luego si tenemos un pH, por ejemplo, muy bajo, por debajo del Ka1, entonces vamos a trabajar los rangos de predominio sería, si trabajamos por el rango por debajo de 2,3, que es el Ka de esto va a predominar,
esto se va en segunda posición, esto en tercero en predominancia y este último. Si trabajamos entre esto y esto, es decir, entre 2,3 y 7,2, va a depender de qué valor de la media. Vamos a ver cuál es la mitad entre 7,5 menos, 7,2, la media entre este y 2,3. Va a ser 4,75. Entonces, ahora, si trabajamos un rango entre 2,5 y 2,3 y 4,75, va a predominar esto, luego esto. Ahora, si estamos trabajando entre 4,75 y este, vamos a tener predominando esto, luego esto y luego esto. Si estamos trabajando en esto, va a predominar esto, esto, luego esto, luego esto. Si estamos trabajando en esto, en este rango, entonces va a predominar esto, perdón, esto, por encima de este pH, vamos a tener esto, esto, luego esto, luego esto. Si estamos trabajando entre la mitad de este y este, entonces va a predominar esto, luego esto, luego esto y luego esto. Entonces, la predominancia de acuerdo al rango de pH de trabajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos los rangos. Si estamos trabajando un pH por debajo de este pKa, el rango por debajo de 7,2, entonces vamos a tener esto, luego esto, luego esto. ¿Tá? Entonces, ¿cómo calculamos el pH? ¿Cómo calculamos el pH de una solución de ácido fosfórico? ¿Cómo calculamos? Bueno, nosotros sabemos que el ácido fosfórico tiene un primer valor de Ka, ¿sí? Entonces, acá tenemos la primera protonación, y acá tenemos la concentración total, es la concentración inicial antes de la disociación, ¿sí? Entonces, si se quiere calcular el pH, tenemos que tener en cuenta, qué concentración inicial y qué concentración tenemos que tener en cuenta el pKa. Acá dice el pKb, pero tenemos que trabajar con el pKa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el pKa1 más el pKa2 dividido entre 2. ¿Eso qué quiere decir? Luego el pKa2, 3 dividido 2 dependiendo del rango de trabajo, ¿sí? Entonces, el pH de la solución de esto va a depender de las concentraciones de la forma protonada y de las formas deprotonadas y esos valores de Ka, ¿sí? Entonces, acá tenemos los diferentes valores de Ka. Acá dice 6,9, pero en cálculo es 7,2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A un valor bajo de pH vamos a tener este predominio. Esto vamos a tener predominantemente, luego esto, luego esto, luego esto, cuando el pH es por debajo de 2,15, ¿sí? Cuando el pH es alto, por encima de 2,38, voy a tener esto, luego esto, luego esto, luego esto en predominancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye el pH en la ionización del ácido poliflótico? A un pH por debajo de esto, pero va a predominar esto sobre todo lo demás, ¿sí? Tenemos entre esto, si tenemos este valor de pH, estos dos van a estar en el equilibrio, ¿sí? Si tenemos entre esto y esto va a predominar, ¿sí? Esto va a predominar, esto va a predominar. Ahora, si el rango es más cercano a 6,9, vamos a tener esto predominando, luego esto. Ahora, si se acerca más a 2,15, esto va a predominar, pero luego esto en segundo lugar, luego esto en tercer lugar. Si se acerca más a 6,9, esto, luego esto, luego esto. Ahora, si se encuentra en 6,9, estos dos van a estar en equilibrio. Si tenemos entre esto y esto va a predominar entre 6,9, o sea, 7,2 y 12,38, entonces va a predominar esta forma. Ahora, si nos acercamos más a 6,9, va a predominar siempre esto, pero luego va a predominar esto y luego esto. Luego, si tenemos entre la media y vamos a tener este, luego este y luego este. Si en este valor de pH, entonces vamos a tener esto en el equilibrio, y si tenemos por encima de 12,38, vamos a tener este como predominio. Entonces, de acuerdo al valor de pH, vamos a tener los diferentes predominios, ¿está? Entonces, ¿cuáles son las formas de ácido fosfórico predominante en pH fisiológico? Entonces, un pH fisiológico está entre esto y esto, ¿verdad? Entonces va a predominar esto, ¿sí? Pero como se encuentra más cercano a esto, entonces primero esto y esto. Y quiere decir que estas son las formas predominantes porque se acerca mucho más a 6,9, ¿sí? En realidad 7,2, no sé por qué está por 6,9. Bueno, estas dos son las formas predominantes. Está entre esto y esto, pero como está mucho más cercano a esto, el predominio va a ser esto, luego esto, luego esto y luego esto. Entonces, acá tenemos que predomina esto. Ahora, si se encuentra entre esto y esto va a predominar, ¿está? Entonces, de 6,9 a 38, entonces predomina el fosfato monoácido. Como el pH fisiológico está entre el pKa2 y el pKa3, entonces la forma predominante es el fosfato monoácido. Como está más cerca del pKa2, el pKa3, la segunda mayor concentración es el fosfato diácido. ¿Está? Entonces, estos son los que están predominando a pH fisiológico. Es por esta razón por la cual nosotros trabajamos con estas dos, con estos dos par ácido base, porque son las que se encuentran predominantes en el pH fisiológico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la proporción entre el fosfato monoácido y el fosfato diácido a pH plasmático? Entonces, esto va a ser mayor a esto. Entonces, aplicamos la ecuación de Henderson, ¿sí? Y acá tenemos, este va a ser 7,4, esto va a ser 7,2 y luego vamos a tener la proporción y esto va a salir en mayor proporción a esto porque el pH es mayor al pKa, como habíamos visto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la proporción de 3,16. ¿Está? Entonces, habrá 3,16 veces más fosfato monoácido que fosfato diácido. Ahora, en la orina, ¿cuál va a ser la forma del fosfato monoácido y diácido en la orina? Como el pH ahora es menor al pKa, entonces acá tenemos esto. Vamos a trabajar pH 5, bueno, entonces entre esto y esto, entonces esto va a estar predominando, ¿sí? Esto va a estar predominando, pero como está más cerca de este que de este, entonces vamos a tener esto primero, luego esto y luego esto, ¿sí? Entonces acá tenemos a la orina, vamos a tener entre 6,9, aproximadamente 2, entonces vamos a tener 100 veces aproximadamente el predominio del biácido respecto al monoácido, ¿está? Entonces así se calcula, aproximadamente 80 veces más biácido que monoácido, ¿está? Plasma 7,4 predomina el monobásico. Orina pH 5 predomina el diácido, ¿está? Bueno, aquí tenemos cómo se encuentran los diferentes tipos de sustancias ácido-básicas de acuerdo a los niveles de pH. A pH 2 va a predominar el ácido fosfórico, o sea, en este intervalo de pH tenemos este par ácido-base, a un pH de aproximadamente 2,5 le tenemos alfa-ferglicina. Acuérdense que los aminoácidos actúan como sustancias amortiguadoras debido justamente a su capacidad como son ácidos débiles, ácido base débiles, entonces
son excelentes sustancias amortiguadoras. A pH 4 predomina el buffer ácido carbónico bicarbonato, a pH aproximadamente 5 tenemos el buffer acetato, pH 7 aproximadamente el buffer fosfato monoácido diácido, aproximadamente 9 tenemos tenemos otro buffer, acá no especifica su radical, este sería aproximadamente el buffer arginina, o lisina sería este. Acá tenemos el buffer bicarbonato, bicarbonato o monóxido de carbono, perdón, bicarbonato carbonato, acá tenemos el buffer amonio y acá tenemos por último el buffer fosfato en la cual tenemos la forma totalmente desprotonada. Entonces, tenemos un esquema en la cual tenemos los diferentes ácidos polipróticos de acuerdo a sus rangos de pH. Entonces, no podemos trabajar a un pH 12 y utilizar este buffer, no podemos trabajar pH 2 y utilizar este buffer. Entonces, de acuerdo a cada pH de trabajo, tenemos diferentes tipos de buffers a elección, ¿tá? Entonces, acá tenemos un problema de aplicación en la cual tenemos las formas del ácido oxálico, que tenemos el Ka1 y el Ka2 del ácido oxálico, y pregunta y pide cuál es el porcentaje de cada una de las formas iónicas, un pH urinario de 4.8. Acá lo que tendríamos que hacer es determinar este valor de pKa, que va a ser menos logaritmo de 6,5 exponente a la menos 2. Acá tenemos un valor de 1,2. Es decir, que un pH con 1,2 está en el equilibrio la forma totalmente protonada y la primera forma desprotonada. Y luego el pKa2 es 6,1 exponente a la menos 5, hago el menos logaritmo de esto, entonces vamos a tener un pH de 4.2. Entonces, pregunta pH urinario de 4.8 y el 4.8 y tenemos un pKa de 2, vamos a trabajar con este segundo pKa. Entonces, pregunta cuál es la proporción entre la forma ionizada y no ionizada a un pH. Entonces, vamos a hacer las tres formas ionizadas y vamos a ver el porcentaje de cada uno, ¿está? Y luego acá, las concentraciones de cada uno, si la concentración de oxalato en orina es 150 microgramos. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque es muy importante determinar esto. Porque si tenemos una orina muy ácida, una forma muy ácida, entonces el consumo excesivo de vegetales, los vegetales tienen, ciertos tipos de vegetales como las espinacas tienen oxalato como componente estructural. Entonces, si se consume mucha espinaca, la orina va a ser muy ácida y por ende se va a favorecer la formación de cristales de oxalato, que es un tipo de oxalato característico que se encuentra en la orina cuando el paciente tiene elevado consumo de este tipo de vegetal y a su vez la hidratación del paciente es muy limitada. Entonces, eso interviene en la formación de cristales en la orina ante la modificación del pH por la elevada cantidad. Cuando se eleva esta cantidad de oxalato y el pH disminuye, se favorece la forma más protonada, entonces se favorece la formación de cristales y eso puede a la larga ocasionar una litiasis renal, es decir, cálculos a nivel de la orina. Entonces es muy importante determinar entender este tipo de cálculos, porque cuando baja el pH por debajo de 4,2, entonces favorece muchísimo la formación de cristales y vamos a observar cristales en orina y eso va a favorecer la formación de una litiasis a nivel renal. ¿Está? Entonces acá tenemos el pKa1, acá tenemos el pKa2. Entonces, pKa1, 1,19, pKa2, 4,21. ¿Cuál va a estar en predominio? Esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, a un pH de 4,21, entonces tenemos que vamos a tener, teniendo en cuenta esto, va a haber 4.073 veces más esto en relación a esto, pero como estamos acercando a este segundo, estas son las dos formas predominantes, ¿sí? Estas son las dos formas predominantes. Y esto, como está menor predominio con respecto a esto, y esto a su vez está 4.073 veces más esto, entonces esto está 12.000 veces menos, aproximadamente 15.000 veces menos que esto. Entonces esta es la forma despreciable, ¿está? Entonces tenemos que sumar las tres, entonces va a ser 5,3%, ¿está? Entonces acá determinamos que está 3,89 veces y este 4.073, entonces esto está 15.000 veces menos con respecto a esto, entonces esto es prácticamente despreciable, ¿está? Entonces 0,005%, entonces es prácticamente despreciable. ¿Está? Estas son las formas predominantes, que numéricamente es equivalente a lo que nosotros habíamos estimado, ¿está? Entonces, ¿cuáles van a ser las proporciones? Si tenemos ya los porcentajes, fácilmente podemos determinar la concentración, ¿está? Entonces, la forma de oxalato está en gran porcentaje, entonces cuando supera cierta cantidad, se favorece la formación de cristales. Bueno, para finalizar nuestro videito, vamos a hablar de las sustancias amortiguadoras. Como ya tenemos un bagaje de conocimiento, entonces esto va a ser rápido. Entonces, una disolución amortiguadora, como ustedes ya saben, también se le denomina buffer o sustancia tampón, es una solución que consiste en un ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado, ¿sí? Las soluciones amortiguadoras son las que reducen los cambios bruscos de pH ante la adición de un ácido o una base, ¿sí? ¿Qué pasaría si tenemos una solución que no contiene un ácido con su base conjugada? Entonces agregamos una mínima cantidad de ácido, una mínima cantidad de base, entonces el cambio de pH sería brusco. Si tenemos inicialmente ponerle un vaso de agua, colocamos una gotita de ácido clorhídrico, el pH va a bajar de 7 a drásticamente 2,3. Lo mismo, vaso con agua, agregamos una gotita de hidróxido de sodio, el pH rápidamente va a subir de 7 a 11,12. Sin embargo, si tenemos una sustancia amortiguadora, tenemos que agregarle mucha cantidad de ácido para que el pH varíe, al menos una mínima cantidad, como hicimos en la práctica de capacidad de tamponamiento. Tuvimos que agregarle aproximadamente 100 ml de ácido como para que el pH baje una unidad. O tuvimos que agregarle muchísima cantidad de base para que el pH aumente en una unidad, ¿tá? Entonces, ¿cómo está conformado? Está conformado por un ácido y una base conjugada, ¿tá? Un ácido y una base conjugada. Esta es la sal del ácido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el efecto de ion común. Esto es fundamental en el mecanismo de acción de la sustancia amortiguadora. Efecto del ion común, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa si le agregamos acá? ¿Qué pasa si le agregamos acá un ácido? Se va a combinar con esto para formar esto sin que haya protones libres, ¿tá? ¿Qué pasa si le agregamos una base? Se va a combinar con esto, se va a formar agua, se va a desplazar el equilibrio sin que haya protones libres. Entonces, ahí tenemos que es fundamental que no haya protones libres en solución ante el agregado de un ácido. Entonces, se va a combinar con el exceso de
base conjugada para formar más ácido sin que se forme más ácido. No hay protones libres. Acuérdense que los protones libres o hidrógenos libres son los que producen la variación de pH. Entonces, cuando agregamos protones acá, tenemos mucha cantidad de base conjugada que se va a combinar con ese exceso de protones para que el equilibrio se desplace hacia la formación de más ácido sin ionizar. Entonces, como ustedes saben, es la mezcla de un ácido débil con su base conjugada. Y esto se aplica, va a cumplir la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual tenemos una proporción bien definida de sal y de ácido. Y hay que tener en cuenta que la característica de una sustancia amortiguadora es que tiene una gran capacidad de tamponamiento. ¿Qué es la capacidad de tamponamiento? Es la máxima cuando su pH es igual al pKa. Es decir, cuando su pH es lo más próximo al pKa, tiene una gran resistencia a la variación de pH, ¿sí? Acá tenemos mecanismo de acción. ¿Qué pasaría? Acá tenemos un sistema en el cual tenemos un ácido con su base conjugada. ¿Qué pasa cuando agregamos el exceso de protones? Esto va a producir un aumento, obviamente, de la concentración de protones, pero como tenemos mucha cantidad de base conjugada, entonces, ¿qué pasa? El equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más bases, de más ácido sin disociar, sin que aumente la concentración de protones en el medio. Entonces, lo que yo quiero es que haya un colchón que amortigüe esa cantidad de protones que yo le estoy agregando. Si no hay ese colchón, agrego protones y eso directamente va a mi electrodo y eso va a hacer directamente que se baje mi pH. O sea, que la medición sea con base a la cantidad libre que hay en el medio. Pero si tengo un colchón, es decir, este es mi colchón, entonces yo le agrego a mi colchón, entonces ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia la formación de más ácido sin disociar, alterando el equilibrio y desplazando hacia la izquierda. Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Esto va a hacer que haya una pequeña disminución del pH. ¿Por qué? Porque esta proporción es la que va a disminuir sin que se altere el pH. Lo mismo aquí. Agregamos una base. ¿Qué va a pasar con este exceso de base? Se va a combinar con el agua, haciendo que el ácido débil se desplace hacia la formación del ácido que se consumió para formar agua. Entonces, eso va a hacer que haya una mínima disminución de la concentración de la base del ácido sin disociar, haciendo que haya un mínimo aumento en el pH. ¿Tá? Acá tenemos el ejemplo del buffer acetato. ¿Cómo sabemos que vamos a utilizar qué rango de pH? Va a ser qué rango de pH es el que nosotros tenemos para que podamos optar por este buffer. Es decir, un ácido, un sistema en el que pH sea aproximadamente entre 4 y 5. Es el rango de pH en el cual mi capacidad de tamponamiento de este sistema es súper efectivo. Entonces hay que tener en cuenta que para trabajar con este buffer, nosotros tenemos que tener un rango de pH aproximado de entre 4 y 5. Es un rango de pH en el cual tenemos gran capacidad de tamponamiento porque justamente el valor de pKa oscila ese rango de pH de trabajo. Entonces nosotros elegimos un buffer de elección de acuerdo al rango de pH que queremos trabajar. Si vamos a trabajar con un rango de pH entre 3 y 4, no vamos a elegir el buffer fosfato o el buffer amonio porque el pKa es muy alejado y su capacidad de tamponamiento va a ser extremadamente baja. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar cuando le agregamos un ácido? Entonces agregamos un ácido, este exceso de ácido se va a combinar con el acetato. ¿Y qué va a pasar? El acetato va a disminuir, el ácido va a aumentar, entonces la proporción de base conjugada ácido sin disociar va a disminuir. Por ende va a haber una mínima variación en la concentración de protones, es decir, pH. Una mínima variación del pH. Ahora, ¿qué pasa si le damos una base? Eso va a combinarse con el protón que está acá. Esto disminuye, entonces esto va a disminuir. ¿Por qué? Porque el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más protones que se consumió. Entonces eso va a ser el equilibrio que esto disminuya, esto aumente, entonces esta relación va a aumentar, entonces va a haber una mínima variación en el pH, un mínimo aumento en el pH. ¿Tá? Bueno, aquí tenemos la capacidad de tamponamiento, que es la región de tamponamiento efectiva para un buffer específico. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber para determinar cuál es el rango de pH efectivo de tamponamiento? Para tener en cuenta cuál es la región de tamponamiento efectiva, sabiendo el valor de pKa. Sabiendo el valor de pKa, nosotros vamos a saber el rango efectivo de tamponamiento. Es decir, tenemos que tener en cuenta el valor de pKa más o menos una unidad. Quiere decir que la capacidad de tamponamiento va a ser máxima. Si ustedes se fijan acá, tenemos el valor de pH igual a pKa de 4,76. Tenemos una variación de unidad, la capacidad de tamponamiento es totalmente inútil. Es decir, prácticamente nada de capacidad de tamponamiento aquí y aquí. Pero en este rango, si se fijan, al agregar un ácido, ¿qué pasa? Mínimamente aumenta el pH, ¿vieron? Acá le agregamos 0,1, aumenta el pH de 1 a 4, rápidamente con 0,1. Sin embargo, acá le agregamos 0,4 equivalentes de hidróxido, entonces aumenta ¿cuánto? Prácticamente 0,76 unidades de pH. Acá agregamos 0,4 unidades de equivalentes de hidróxido, aumenta ¿cuánto? Aumenta prácticamente 0,76 también, a 5,5. Entonces acá tenemos que este rango de pH de 3,76 a 5,76, es decir, pKa más menos 1 es el rango, la región de tamponamiento efectiva para este buffer, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de soluciones amortiguadoras? Las tres que preparamos en clases. En realidad el bicarbonato C2 no preparamos, pero estos dos sí preparamos. Acá tenemos el ácido carbónico bicarbonato, que es el tampón específico, el tampón por excelencia a nivel del líquido intersticial, es decir, extracelular, y tenemos el fosfato diácido, fosfato monoácido, que es a nivel intersticial, y este tenemos a nivel intracelular. Acá tenemos las capacidades de tamponamiento de cada uno de estas sustancias amortiguadoras. Acá este 7,2 aproximadamente, su rango de capacidad de tamponamiento, su capacidad de tamponamiento o su región de tamponamiento efectivo es entre 7,2 más menos 1. Acá es 4,75 más menos 1. Este es 9,2 más menos 1. Entonces no podemos elegir este tampón si vamos a trabajar un pH de 4. No podemos elegir este tampón si vamos a trabajar un pH de 9. Entonces cuanto más próximo es el valor de pH al valor de pKa, mayor es la capacidad de tamponamiento. Cuanto mayor es la concentración, también mayor es la concentración de tamponamiento de protones. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de tamponamiento? Del pH primero. Tiene que estar lo más cercano al valor de pKa. Segundo, de la concentración de tu buffer. ¿Sí? Esas son los dos criterios que hay que tener en cuenta para evaluar la capacidad de tamponamiento de un buffer. Primero, la cercanía o la proximidad que tiene el rango de pH de trabajo respecto a tu pKa y la concentración de tu buffer en relación a la concentración de tu buffer que tengas. Bueno, acá como les dije, acá tenemos la región de tamponamiento específico para este buffer. Si es 9,25, tenemos 9,25 más menos 1. Este es el buffer de elección.
Acá dice 6,86, pero en realidad vamos a trabajar con 7,2, va a ser 7,2 más menos 1 y el acetato 4,75 más menos 1. ¿Está? Acá tenemos un problema de aplicación en el cual dice calcular el pH de un sistema amortiguador que contenga 1 molar de ácido acético y 1 molar de acetato. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta calcular el pH utilizando este rango. Va a ser 4,76, como esto es equivalente a esto, o sea, el pH, el logaritmo de 1 sobre 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces el pH va a ser igual a pKa, entonces el rango de tamponamiento es óptimo, o la capacidad de tamponamiento súper óptima. Entonces, como ya les dije, les había comentado, acá está el mecanismo de acción. Cuando agrego esto, esto aumenta y el equilibrio se desplaza hacia la formación de más formas sin disociar. ¿Está? Bueno, acá tenemos otro sistema. No hace falta que... Esto pueden ver los cálculos para ver cómo se realiza. Acá tenemos, si agregamos esto va a aumentar más 0,2 y esto va a disminuir más 0,2 y esto va a aumentar. Entonces, ¿cómo trabajamos con la ecuación de Henderson? La base conjugada va a disminuir porque se consume en 0,2. Esto va a aumentar en 0,2, entonces si era 0,1 inicialmente, esto disminuye, esto aumenta, entonces el pH final va a ser 4,6. Entonces de 4,76 va a bajar a 4,6. Entonces se agrega 0,2 moles de protones. Entonces, ¿qué pasa con esto? 0,2 de protones se va a combinar con esto. Es decir, ese exceso va a combinarse con esto. Entonces, esto va a disminuir, esto va a aumentar. ¿En cuánto? En lo que le agregue. Entonces, ese disminuye en 0,2 y esto aumenta en 0,2. Entonces, aplicando la ecuación de Henderson, inicialmente teníamos 1. Como se consumió 0,2, lo que va a quedar es 0,8. Y esto, lo que se formó es 0,2, entonces 1,2. ¿En cuánto va a disminuir el pH? De 4,76 a 4,6. Hagan lo mismo para esto, ¿está? Bueno, aquí ya tenemos otro ejercicio para ustedes y vayan calculando, ¿está? Lo mismo, otro ejercicio para ustedes y vayan calculando. Entonces, son más ejercicios para ustedes y vayan calculando y en la próxima clase podemos resolver juntos, ¿está? Bueno, ¿cuáles son las sustancias amortiguadoras biológicas de elección? Las de relevancia biológica son el buffer fosfato y el buffer bicarbonato, ¿sí? El buffer fosfato vamos a trabajar con un pH de 7,2, chicos, 7,2, que es el rango que dice la bibliografía del Chang, ¿está? Y el ácido carbónico tenemos 6,1, ¿está? Acá tenemos el buffer fosfato, 2pKa 7,2, es importante desde el punto de vista intracelular, ¿sí? Baja concentración plasmática, es el principal buffer intracelular. Sin embargo, el bicarbonato CO2 va a tener una gran importancia a nivel extracelular, es decir, en el líquido intersticial, ¿está? Entonces acá tenemos el rango de pKa óptimo para cada uno. Este es el rango que vamos a trabajar para el buffer fosfato, que oscila entre el rango fisiológico. Y acá tenemos el sistema de tampón bicarbonato. Nosotros sabemos que esto que está acá es lo que obtenemos a nivel de la respiración, ¿sí? A nivel de la respiración, esto se va a combinar con el agua a través de una enzima que es la anidrasa carbónica para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico es muy inestable, entonces se tiene su primera desprotonación a pH 6,35 y ahí tenemos este es el más cercano, este es el primero. Acá tenemos, este es el buffer de elección a pH fisiológico, porque si comparamos esto con esto está más cercano al pH fisiológico, entonces este es el sistema principal a nivel extracelular. La pregunta es, si no presenta un rango muy cercano al pH fisiológico es 7,35 a 7,45, prácticamente esto se va a encontrar 10 a 20 veces más esto en relación a esto, es decir, el CO2, porque esto, como ustedes saben, esto es muy inestable, entonces lo que vamos a relacionar es esto con esto. Esto va a ser el ácido, esta es la base conjugada. Entonces, como trabajamos en un rango de pH fisiológico, entonces esto se va a encontrar en mayor proporción respecto a esto. Esto es el ácido, esto es la base. Estamos trabajando un rango de pH mayor al pH fisiológico, perdón, estamos trabajando un rango de pH mayor al pKa, por ende esto se encuentra en mayor proporción en esto. ¿Cuántas veces? Aproximadamente 20 veces, ¿sí? 19 veces aproximadamente. La pregunta es, ¿por qué trabajamos con un buffer, con un tampón, que no presenta un rango de pH tan cercano como sería, por ejemplo, el buffer fosfato, que es 7,2? ¿Por qué? Porque esto y estos constituyen un sistema abierto de fácil compensación. Entonces, esto que está acá fácilmente se recupera a través de una reabsorción a nivel tubular, a nivel de los túbulos renales. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esto está arriba, esto está abajo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una acidosis metabólica? Es decir, una acidosis debido a la baja concentración de bicarbonato. ¿Qué pasaría? Hay una compensación renal, en la cual tenemos que se reabsorbe el bicarbonato a nivel de los túbulos renales para aumentar la concentración de esto y de esa manera aumentar los niveles de pH. ¿Qué pasaría si tenemos una baja concentración de esto? Es decir, una alcalosis respiratoria, es decir, una baja, esto tenemos bajo, entonces vamos a tener altos niveles de pH, entonces tenemos una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Esto fácilmente podemos tener una compensación respiratoria, es decir, disminuye la frecuencia respiratoria de tal manera que la eliminación de CO2 sea mínima, entonces hay una acumulación de CO2 a nivel sanguíneo, entonces esto va a aumentar para que el pH disminuya. Entonces, ¿qué pasaría si esto aumenta? ¿Qué pasaría si esto aumenta? Tendríamos una alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo se compensaría esto? Se disminuiría la reabsorción a nivel renal, entonces se eliminaría más bicarbonato por la orina para poder disminuir. Ahora, ¿qué pasaría si esto tenemos bajo, debido a una baja frecuencia respiratoria? Entonces, ¿qué pasaría? El mecanismo de compensación es, por ejemplo, si esto tenemos bajo, si esto tenemos alto, debido a una baja frecuencia, si tenemos, por ejemplo, esto alto, si esto tenemos alto, entonces el pH va a ser bajo, entonces vamos a hacer una compensación renal. Si tenemos alto, pH bajo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Aumentar esto. ¿Cómo aumentamos esto? A través de una reabsorción a nivel de los túbulos renales. Entonces, ¿qué pasa si tengo esto bajo? El pH va a ser alto. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos la reabsorción a nivel renal, entonces eliminamos esto. Si tenemos una falla respiratoria, la compensación es renal, y si tenemos una falla renal, la compensación va a ser respiratoria. Entonces, si tenemos una alcalosis metabólica quiere decir que esto tenemos alto. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos alto, tenemos que disminuir el pH, aumentando la frecuencia respiratoria para eliminar esto, y de esa manera disminuimos el pH. ¿Qué pasaría si esto
Si tenemos una acidosis metabólica, ¿qué quiere decir eso? Esto tenemos bajo. Entonces la compensación va a ser respiratoria. Esto tenemos bajo, entonces tenemos que bajar. ¿Cómo? Disminuyendo la frecuencia respiratoria. Y así sucesivamente. Entonces tenemos las compensaciones de acuerdo a los niveles de bicarbonato y CO2. Es decir, esto se utiliza a pesar de que el pKa es muy bajo, entonces es muy fácil compensar debido al sistema abierto. Esto a nivel pulmonar y esto a nivel respiratorio. Todo esto vamos a hacer en la clase de casos clínicos. ¿Está bien? Y con esto terminamos la clase explicativa. O sea, el videito que les tenía preparado y prometido.